a otro lunes de salud. Me llamo Claudia Lastiri y pues me da muchísimo gusto ver ya 37 personas conectadas muy puntuales para escuchar esta información sobre salud, que la verdad es que preparamos con mucho, mucho cariño para ustedes. Es simplemente información que nosotros queremos que tengan para que ustedes puedan tomar mejores decisiones para su salud, para su vida, para la de su familia y puedan pues literalmente cambiar su salud y por lo tanto cambiar su vida como muchos de nosotros lo hemos hecho literalmente a partir de estas cápsulas de estos lunes de salud que pues son espacios para aprender cosas que a veces no tenemos ni idea. Y bueno, hoy vamos a platicar del hígado graso. Es un tema que cada vez es más común. Varias personas nos lo estuvieron pidiendo, entonces, pues ya saben que siempre escuchamos todas sus sugerencias y las metemos ahí a la lista de temas. Y bueno, pues la doctora que nos va a hacer el favor de impartir este tema es la doctora Ischel Palacios, que para quienes no la conocen les voy a leer sus credenciales. La doctora Ischel es médico veterinaria egresada de la UNAM con mención honorífica y tiene una certificación en suplementación nutracéutica. Para quienes están aquí por primera vez, les pido por favor que no se me vayan a ofender. Les recuerdo, o bueno, les hago mención, si estás aquí por primera vez, que un médico veterinario prácticamente es muy parecida a la formación que tiene a un médico general, si no es que prácticamente la misma. Y por eso es que la doctora Ischel pues tiene la formación suficiente para hablar sobre salud en humanos. Entonces, por favor, no se me ofendan porque ya nos han hecho algunos comentarios de cómo que un veterinario nos va a hablar, pues qué, pero no, de verdad que ahorita van a darse cuenta de toda la formación que tiene la doctora Ischel. E independientemente de sus credenciales, bueno, yo a la doctora la admiro muchísimo porque se ha formado mucho en este tema de la nutrición celular, de la micronutrición. Es un tema que domina. También, pues, más bien la suplementación es un tema que a ella le ha apasionado, que lo ha llevado a su práctica clínica y la verdad es que siempre está leyendo, informándose y no solamente quedándose ahí, sino aparte súper generosa, pues siempre nos comparte todos sus conocimientos. Entonces, bueno, no quiero quitarle más tiempo a la doctora porque luego aparte no tenemos tanto tiempo. Les sugiero que por favor pongan mucha atención, que tomen notas. Espero que tengan un cuaderno y una pluma por ahí. Y al final vamos a tratar de dar tiempo para preguntas y respuestas. Y ya, no es necesario que tengan su cámara abierta ni su micrófono abierto. Y bueno, pues los dejo con la doctora Ischel Palacios. Muchísimas gracias, Clau. La verdad es que es un gusto para mí compartir con ustedes y más con un equipo tan bonito y personas tan lindas como tú. Bueno, pues gracias por estar presentes el día de hoy. Espero que la información que a continuación van a escuchar sea de mucha utilidad para ustedes. Efectivamente es un tema bastante frecuente y ahorita se van a dar cuenta de qué tan importante o qué tan relevante es. De antemano les pido una disculpa si de pronto se me va un poquito la voz, tengo la garganta súper reseca, entonces si de pronto le doy un traguito al agua es por eso, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es hígado graso? ¿Qué significa el que exista hígado graso? Es un grupo de afecciones o de enfermedades en las cuales se va a acumular grasa dentro del hígado, en las células hepáticas, y puede haber diferentes causas. El día de hoy me voy a enfocar prácticamente toda la presentación en hablar del tipo no alcohólico. Existen diferentes tipos de hígado graso. Una de las principales causas es el alcoholismo, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a esta parte no alcohólica. También pueden encontrar este nombre como esteatohepatitis no alcohólica,
que es exactamente lo mismo, es grasa en el hígado y generalmente está asociada a dislipidemias. Ahorita vamos a hablar de las dislipidemias. Lo que sucede es al acumularse grasa se van a empezar a inflamar las células del hígado, se va a formar fibrosis, que es como una especie de cicatrización en el hígado, y el problema es que la fibrosis no permite que existan células funcionales. Entonces, cuando tenemos un hígado con fibrosis, tenemos un hígado que no funciona, que no desempeña todas sus actividades en el cuerpo, y el hígado es un órgano súper importante. Dentro de las muchas actividades que tiene es el de eliminar toxinas, desintoxicar el cuerpo. Entonces, imagínense qué grave es que las células hepáticas no funcionen cuando su función principal o una de las más importantes es eliminar las toxinas del cuerpo, ¿de acuerdo? Y en casos graves se va a formar cirrosis, que es la cirrosis en donde completamente se sustituyó el tejido hepático o las células hepáticas por tejido de cicatrización. La cirrosis es el punto irreversible o es el punto de no retorno en este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué es dislipidemia? Lo podemos encontrar como dislipidemia o hiperlipidemia y son enfermedades casi siempre, asintomáticas y van a estar causadas por concentraciones no normales de la sangre. Va a haber un incremento en el colesterol y aquí me gustaría hacer una diferencia muy importante, una diferenciación, porque ustedes van a encontrar, sobre todo cuando vean sus pruebas de sangre, que dice colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y en algunas ocasiones colesterol VLDL. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la densidad de las moléculas, pero para facilidad de entendimiento vamos a hablar de un tipo de colesterol bueno, que es el HDL. ¿Por qué es bueno? Porque realmente no se refiere como tal al colesterol, sino que se refiere a la proteína que lleva el colesterol en la sangre. Esta proteína, la HDL, es la que se encarga de regresar o de quitar el colesterol que está en los tejidos y llevarlo al hígado para que se metabolice y se elimine. Por eso es el bueno, porque es el que nos está quitando el colesterol. El total, el LDL y el VLDL es el colesterol malo porque es el que está llevando el colesterol hacia el cuerpo, hacia los tejidos, hacia donde se puede acumular, ¿no? Y entonces sabemos que este colesterol puede acumularse, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en las arterias, y esto nos va a generar problemas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Las dislipidemias pueden estar solas, o sea, yo puedo ser una persona sana y tener incremento de colesterol, incremento de triglicéridos, o puede ser asociado a algunas enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo alcoholismo, enfermedad renal, hipertiroidismo, síndrome metabólico, entre otros. ¿Vale? Todas las enfermedades metabólicas que conozcan pueden estar asociadas a dislipidemias y es como un círculo vicioso. Puede ser que la enfermedad metabólica nos genere el incremento en las grasas o que la dislipidemia nos ocasione la enfermedad crónico-degenerativa. Entonces es bien importante que tengamos un control o un monitoreo muy cercano de nuestros niveles de grasas en la sangre. Ahora, ¿qué tan común es el hígado graso? Porque sí he encontrado personas que dicen, es que yo nunca había escuchado este término. Probablemente como tal el término no, pero estoy segura que todos han escuchado hablar justamente de esta acumulación de grasas en el hígado. La verdad es que es súper común. Se habla de aproximadamente un 20% en adultos de manera general, o sea, en la población general, y un 5% en niños. Esto es altísimo, es un nivel súper alto para hablar de niños, ¿no? Y la obesidad es un factor predisponente, evidentemente, y es un factor que incrementa muchísimo el riesgo de tener hígado graso. Hablando de un 66% de los adultos obesos que tengan hígado graso, esto es más de la mitad de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, y hasta un 20% de estas personas tienen una enfermedad grave, es decir, pueden llegar a la cirrosis, y un 20% de niños obesos. Entonces, esto también es altísimo, es un porcentaje impresionantemente alto y es muy importante que conozcamos cuáles son las maneras de prevenir esta enfermedad para cuidarnos mucho y cuidar a nuestros niños.
Ahora, ¿qué tan común es la hipertrigliceridemia o el incremento de grasas en general? La verdad es que puede ser variable, pero también es súper alto. Se habla de un 60% aproximadamente de pacientes sanos que tienen incremento de triglicéridos y un 50% de pacientes sanos que tienen incremento de colesterol. O sea, la mitad de la población o un poquito más tienen algún tipo de incremento de grasas en la sangre. En México, en el último estudio estadístico que se realizó, se habla de un 56% en mujeres y un 44% en hombres. O sea, sigue siendo altísimo. Y aquellos factores que incrementan el riesgo para tener incremento de colesterol o triglicéridos son la resistencia a la insulina, por lo tanto la diabetes, y la obesidad. Son los factores más relevantes, aunque no son los únicos. Ahora, ¿cómo se genera o cómo se produce? Bueno, vamos a tener un incremento, una elevación de las grasas en la sangre. Esto, como ya dije, puede estar incrementado, puede estar afectado por la resistencia a la insulina, por obesidad e hipertensión. Esto va a generar que se forme estrés oxidativo en los hepatocitos. ¿Qué es esto? Acuérdense que, bueno, quienes ya me han escuchado antes, hemos platicado que todas las células, cuando reciben una agresión o una lesión, van a liberar toxinas. Estas toxinas se llaman radicales libres. La producción justamente de los radicales libres es lo que se llama estrés oxidativo, ¿de acuerdo? Entonces, el que haya este incremento de grasas en la sangre va a lastimar las células del hígado, que se llaman hepatocitos, y esto va a provocar que se liberen los radicales libres. Al liberarse radicales libres, como consecuencia, también se van a liberar sustancias inflamatorias desde las células del hígado y desde las células de la grasa. Y entonces nos van a generar una inflamación a nivel sistémico. En todo el cuerpo va a haber inflamación y esto, por supuesto, va a cambiar la manera en la que se metabolizan muchísimas sustancias, ¿de acuerdo? Obviamente me voy a referir específicamente a las grasas y a la insulina, que aunque no estamos hablando de glucosa o diabetes propiamente, están muy relacionados. Y la insulina tiene mucho que ver en el metabolismo de colesterol, principalmente el colesterol de baja densidad o el LDL, ¿de acuerdo? Entonces, van a escuchar por ahí que voy a mencionar varias veces sensibilidad a la insulina o resistencia a la insulina. Es por esto, porque aunque no esté hablando de glucosa propiamente o de diabetes propiamente, también tiene que ver en el metabolismo de las grasas. Y finalmente, si esta lesión o si este proceso continúa, puede llevar a necrosis o muerte celular. ¿Cuál es la diferencia? La necrosis es una muerte, digamos, mala onda, es una muerte muy agresiva para las células que va a afectar a todo el tejido, y una muerte natural, que realmente no es mala, es algo que se lleva a cabo todo el tiempo están muriendo células en nuestro organismo, pero va a llevar a una muerte masiva, es decir, van a morir más células de las que se están regenerando. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo hígado graso o si mi hijo o mi hija tiene hígado graso? La verdad es que es difícil, porque realmente no hay muchos signos que nos puedan decir agua, sospecha. Se habla de que a lo mejor puede haber dolor a la palpación abdominal, sobre todo en niños que estén muy cansados, aumento del tamaño del hígado, que realmente eso es algo que no vamos a ver nosotros, que pueden identificar nuestros médicos cuando nos hacen estudios o cuando nos revisan, pero como tal nosotros que veamos, si me creció el hígado, pues no, es difícil, ¿no? Pigmentación de la piel también se puede dar en algunos casos. Esto se llama acantosis nigricans y lo vamos a ver principalmente en las zonas de atrás del cuello, en los pliegues, atrás, donde se dobla el codo, atrás de las rodillas, ¿no? Es muy evidente ahí. No es la única causa, pero sí es muy sugerente de. Entonces, si no me doy cuenta, ¿cuándo debo sospechar que tenga hígado graso? Pues bueno, si tengo sobrepeso u obesidad, ¿no? De entrada, ahí tengo que ir a revisión, tengo que hacerme pruebas para que mi médico me pueda decir sí tienes predisposición a, o sí tienes hígado graso o no, no te preocupes, nada más hay que modificar hábitos. Si hay historia de dislipidemias familiares, o sea, si mi papá tiene incremento de triglicéridos, si mi mamá tiene problemas de colesterol, si ya sé que alguien en mi familia tuvo hígado graso, yo lo podría tener, entonces es importante. Si ya me hice pruebas y tengo incremento en niveles de colesterol, de triglicéridos o de enzimas hepáticas,
que las van a encontrar en sus pruebas de sangre como ALT, AST y fosfatasa alcalina o ALP, aguas, ¿no? Esa es una señal de que probablemente sí tengamos hígado graso. Obviamente, un médico ya nos va a decir, bueno, si hay sospecha, necesitas pruebas, y entonces estas pruebas generalmente son un ultrasonido y una biopsia, que, insisto, esto ya es como decisión del médico. Alcoholismo, como les dije, hay dos tipos o dos grandes grupos, el hígado graso no alcohólico y el sí alcohólico. Evidentemente, el alcoholismo nos hace sospechar de hígado graso sí alcohólico, pero me pareció importante mencionarlo porque también tenemos un alto nivel de alcoholismo como sociedad, ¿no? En México. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, otras causas, el uso de algunos medicamentos como esteroides, por ejemplo, puede predisponernos a tener hígado graso y algunas otras enfermedades como las que ya mencioné. ¿Qué riesgos corro si tengo hígado graso? Pues bueno, va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si yo me doy cuenta cuando apenas está iniciando, cuando apenas hay un cúmulo de grasa, pero todavía no hay cicatrización, la verdad es que el riesgo pues no es tan alto. Si hago modificaciones, si recibo un manejo médico, podría haber una reversión de esta enfermedad, es decir, sí se puede llegar a curar. Si ya hay fibrosis, si ya empieza a haber cicatrización, el riesgo es un poquito más alto porque no siempre puede ser reversible una vez que hay fibrosis, pero el hígado es tan buena onda que puede funcionar perfectamente si en este punto hago estas modificaciones. Pero si ya tengo cirrosis, lo más probable es que ahora sí tengo un riesgo alto de desarrollar insuficiencia hepática, es decir, que mi hígado ya no funcione, y eso sí es grave, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender mucho del momento de la enfermedad en la que yo encuentre para saber qué tan grave es este problema. Ahora, ¿qué riesgos corro si solo tengo dislipidemia? No tengo hígado graso, pero tengo dislipidemia. Bueno, los riesgos son un poquito más altos. El principal es que podemos desarrollar aterosclerosis. ¿Esto qué es? Depósitos de grasa en las paredes arteriales, y estoy segura que todos hemos escuchado de esto porque es la principal causa de infartos cardíacos. ¿De acuerdo? Entonces, el que se formen estas placas que están viendo aquí de grasa no permiten que fluya adecuadamente la sangre, y entonces en donde se haga este tapón puede haber un infarto. Los dos principales son el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Puede haber también depósitos de grasa en los párpados y en la piel, lo cual pues realmente no genera como tal un riesgo a la vida, pero pues es incómodo para la persona que lo padece. En niveles muy severos pueden desarrollar pancreatitis aguda, que es una enfermedad grave que pone en riesgo la vida, y hay una mayor probabilidad de muerte ante enfermedades crónicas. No es lo mismo una persona que tiene hipotiroidismo, pero que se cuida, está bien controlada y no tiene dislipidemia, a una persona que tiene hipotiroidismo y además tiene incremento de colesterol, incremento de triglicéridos. Es mucho más probable que muera, ¿no? Entonces, si ya tengo una enfermedad crónico-degenerativa, es muy importante que no desarrolle este incremento de grasas porque la probabilidad de que muera es más alta. ¿Existe tratamiento para estas enfermedades? Para el hígado graso, no existe ningún tratamiento, ningún fármaco que nos ayude a curar o a revertir el hígado graso. Sí existen medicamentos o fármacos que ayudan a regular los niveles de grasas en sangre. Sin embargo, todos los que existen tienen alguna contraindicación, por lo tanto es importante que sean siempre administrados bajo prescripción médica. No es como que yo digo, tengo colesterol, entonces me voy a tomar este o este medicamento. No, hay que tener mucho cuidado porque podemos empeorar la situación. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, evidentemente hay que tener un seguimiento médico, pero yo puedo hacer algunas modificaciones, algunos cambios. Lo primero es perder peso. ¿Cómo vamos a perder peso? Pues hay que aumentar la actividad física, hay que tener una alimentación balanceada. Dentro de la alimentación balanceada, ahorita voy a ahondar un poquitito más en eso, pero pues por supuesto está el consumo de frutas, de verduras, agua, evitar los alimentos procesados, evitar las grasas, todo lo rico, todo lo que se nos antoja, generalmente es porque es malo, ¿no? Entonces hay que medirnos muchísimo con ese tipo de alimentación.
evitar consumir alcohol, evitar uso de fármacos innecesarios. Hay muchas personas que están acostumbradas de verdad a tomar medicamentos como si fueran dulces, porque alguna vez mi médico me lo prescribió y entonces me funcionó y ahora ya sé que funciona. No, la verdad es que eso es súper malo, ¿va? Entonces, no tomar medicinas si no las necesitamos. El control de enfermedades crónico-degenerativas, ya lo decía hace un momento, es muy importante, es súper importante que si yo tengo diabetes, si yo tengo hipotiroidismo, si yo tengo síndrome metabólico, tengan perfecto control de esta enfermedad, que ya sé que no se va a curar, pero si no está bajo control puede empeorar esta dislipidemia y el hígado graso. Y para favorecer la disminución en la inflamación en el hígado, el consumo de antioxidantes es muy importante. También ahorita voy a ahondar un poquito más en esto. Oye, pero ¿cuánto ejercicio debo de hacer? Porque no me da tiempo, porque yo soy médico, porque yo soy abogado, por lo que sea, no tengo tiempo. Realmente no necesitamos muchísimo. Necesitamos realizar ejercicio de intensidad moderada y se habla de quemar o consumir unas 900 kilocalorías a la semana. Esto realmente es bien poquito. Más o menos estamos hablando de unos 120, 150 minutos por semana. Para que se den una idea, algunos ejercicios de los más comunes, como correr a una velocidad de 8 kilómetros por hora, nos ayuda a quemar 600 a 750 kilocalorías por hora. O sea, es un poquito más de 2/3 partes de lo que requerimos quemar a la semana en una hora, ¿no? Subir escaleras corriendo nos ayudaría a quemar entre 650 a 820 kilocalorías por hora. Natación, y es nadar, no meterme a la alberca a remojar, es nadar constante durante una hora, nos ayudaría a quemar entre 715 y 890 kilocalorías por hora, y spinning nos ayudaría a quemar entre 450 a 500 kilocalorías por hora. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente no necesitamos hacer así una cantidad excesiva de ejercicio ni matarnos 3 horas en el gimnasio diario para poder tener una actividad física adecuada para poder controlar este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué hay con la dieta? Bueno, pues es importante, como decía hace un rato, reducir el consumo de grasas saturadas, trans y colesterol, o se hace la garnacha, ¿no? Que es lo que más daño nos hace. Evitar el consumo de azúcares refinados, alimentos procesados, azúcares o carbohidratos simples, es decir, todos los juguitos, refrescos, cereales de cajita, o sea, quiero decir marcas, ¿no? Pero Zucaritas, etcétera, todo eso, pues son carbohidratos simples, son alimentos procesados que si consumimos en grandes cantidades, pues nos están generando daño. Se habla de que tenemos que obtener aproximadamente un 50 a un 60% de las kilocalorías que consumimos diariamente de carbohidratos, pero ojo, de carbohidratos complejos, de carbohidratos de difícil digestión. ¿Por qué? Necesitamos los carbohidratos porque son la fuente rápida de energía para nuestro cuerpo, por lo tanto los requerimos para poder desarrollar todas las actividades que realizamos en un día, pero tenemos que darle trabajo a nuestro cuerpo, ¿vale? Mientras más complejo sea un carbohidrato, mejor va a funcionar porque nos va a dar energía, pero nos va a dar energía constante. No nos va a dar un rush de energía y luego se nos va a ir, ¿no? Proteína un 15 a un 20% de las kilocalorías al día y grasas del 25 al 30%. Y aquí igual hago especificación, son grasas poliinsaturadas, que son las grasas buenas, ¿vale? Hablo de aceites de pescado, aceite de oliva, consumo de pescados, etcétera, ¿de acuerdo? En la marca que yo manejo y de la que les voy a comenzar a hablar a partir de este momento, que es USANA, tenemos unas malteadas que nos ayudan a sustituir comidas o apoyar nuestras dietas porque justamente tienen todas estas características. Tienen este balance de macronutrientes en diferentes niveles. La persona que te invitó te puede hablar de las diferencias o las especificaciones de cada uno de los tipos de malteadas que tenemos, pero son carbohidratos complejos, tienen fibra,
fibra insoluble, que es importante, tienen, bueno, dos de estos tienen micronutrientes, etcétera, que podemos utilizar perfectamente para apoyar nuestra dieta y llevar una alimentación completamente adecuada o balanceada. Fibra, ya, es muy importante también un alto consumo de fibra. La fibra va a ayudarnos a inhibir la absorción de colesterol dietario, es decir, todas esas grasas saturadas que consumimos nos van a ayudar a disminuir su absorción. Y también va a ayudar a disminuir ligeramente, o sea, no es un efecto súper potente, pero va a inhibir la síntesis de colesterol hepático. Entonces, es muy importante el consumo de fibra todos los días. Y la verdad es que casi nadie lo hacemos. O sea, si nos ponemos a pensar qué tantos alimentos con fibra comemos en general, la verdad es que son bien poquitos. ¿Qué alimentos tienen fibra? Verduras, frutas, ¿no? Principalmente, entonces suele ser lo que no nos gusta. Requerimos un consumo de entre 25 y 40 gramos de fibra al día, lo cual la verdad es que es un montón comparado con lo que comemos, y mínimo 13 gramos de esta fibra tienen que ser solubles. Esto nos va a ayudar a regular los niveles plasmáticos de lípidos y, aunque no es el tema, también de glucosa, entonces también es muy importante. Ok, ¿y qué hay con la suplementación? ¿Esta puede ayudarme? Por supuesto, puede ayudarme muchísimo porque el consumo de suplementos tiene efectos benéficos para mejorar la salud. Hablo específicamente de los niveles de grasas que ya hablamos. Además, hay muchos suplementos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular, es decir, ayudan a proteger nuestro corazón de esos infartos y de esas lesiones que suceden al músculo cardíaco, y nos ayuda a disminuir la probabilidad de efectos indeseables por haber tenido hígado graso, por haber tenido dislipidemias, ¿de acuerdo? Entonces, nos puede ayudar muchísimo. Ojo, no va a sustituir el manejo de las indicaciones médicas, pero por supuesto que nos va a complementar y nos va a ayudar a que recuperemos un estado saludable lo más rápido posible. Ahora, ¿qué suplementos? ¿Qué voy a tomar? Bueno, pues ácidos grasos omega 3. Es así. Lo primero, lo más importante de las cosas que más nos va a ayudar son los ácidos grasos omega 3. De hecho, son tan importantes o tan relevantes que dentro de las guías médicas de tratamiento para dislipidemia se considera como terapia farmacológica. Se habla que son tan eficaces como los fibratos, que es uno de los medicamentos de los que hablé, pero no tiene efectos secundarios. Entonces, podríamos sustituir alguno de los medicamentos que se llegan a utilizar sin tener los efectos de secundarios. Así de seguro, así de potente es. Y así, o sea, ese efecto tan relevante tiene sobre nuestra salud. El consumo de ácidos grasos, la verdad es que dependiendo de la literatura que revisen, las sugerencias van desde 850 miligramos hasta 4 miligramos. Encontré literatura que me habló de hasta 6 gramos de ácidos grasos, pero es bien importante, estos ácidos grasos son de DHA y EPA. Es bien importante cuando ustedes vean o compren un suplemento de ácidos grasos, se fijen que sí sean de estos, de DHA y de EPA, porque hay veces que pues sí trae ácidos grasos, pero no son cadenas tan largas y obviamente no tienen el mismo efecto benéfico, ¿de acuerdo? Otra de las dosis que encontré que me parece bastante útil y que es recomendada por la OMS es de 400 miligramos por cada 10 kilos de peso vivo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nos ayuda para los niños que también pueden llegar a tener hígado graso, para poder saber más o menos cuánto darle. El consumo de ácidos grasos omega 3 reduce el riesgo de muerte en un 20% por cualquier causa. O sea, si mi paciente o mi cliente iba a morir, no sé, por un infarto mal manejado, maltratado, pues la probabilidad de que muera es un 20% menor y hasta en un 47% por muerte súbita, ¿vale? Entonces, es súper importante. Ayuda a disminuir concentraciones de triglicéridos de un 20 hasta un 45%.
de colesterol de baja densidad y ayuda a aumentar las concentraciones del colesterol HDL, que es el bueno, el de alta densidad, hasta en un 10%, ¿no? Disminuye la producción y acumulación de grasas en el hígado, entonces la verdad es que tiene un montón de efectos y esto solo es hablando de grasas y de hígado graso, la verdad es que tiene muchísimos efectos más. Quienes me han escuchado hablar antes saben que me apasionan los ácidos grasos porque son maravillosos para el cuerpo, ¿de acuerdo? Los ácidos grasos de Usana se llaman Biomega y tienen la característica de que nos da por ración 1050 miligramos de EPA y DHA. Entonces, la verdad es que está en un nivel bastante bueno comparado con otras marcas que yo he encontrado que tienen 300 miligramos, 150 miligramos, o sea que la verdad es bien poquito. Aquí tenemos una concentración bastante decente y que podemos manejar muy fácilmente dependiendo de la dosis a la que queramos llegar. Además, tiene un proceso de doble destilación para evitar la intoxicación con metales pesados, porque ese es otro de los problemas con muchos productos comerciales, que pueden llegar a tener metales pesados por el tipo de peces de donde se obtienen. Y además vienen suplementados con vitamina D, ¿vale? Entonces también cada ración o cada porción de Biomega nos da 200 unidades internacionales de vitamina D, las cuales también son súper útiles, súper necesarias, y ahorita voy a mencionar por qué. Vitamina B3 es muy importante, nos va a ayudar a disminuir la síntesis de triglicéridos en el hígado, va a inhibir las enzimas que van a participar en la formación de los triglicéridos, por eso nos van a ayudar a disminuir su producción, va a acelerar la degradación de lípidos en el hígado, disminuye la cantidad de colesterol que hay en el hígado, disminuye la secreción hepática de precursores del colesterol malo, favorece la producción de componentes del colesterol bueno, por lo tanto nos ayuda a regular las cantidades. Regula la captación de radicales libres, entonces va a disminuir la lesión a las células del hígado, como les comenté en un principio, y mejora la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Dentro de nuestros productos tenemos dos tipos de complejos multivitamínicos que los contienen, el Vita-O de Essentials y Vita Daily, ¿vale? Entonces es importante que la persona que te invitó te platique cuál es la diferencia entre cada uno. Vitamina B12 más bien, su deficiencia se ha asociado a elevaciones de enzimas hepáticas. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Es una coenzima que participa en muchos procesos y se piensa que tiene que ver con esto, pero el chiste es que personas que tienen deficiencia de vitamina B12 tienen elevaciones de enzimas hepáticas. Personas que tienen deficiencia de esta vitamina han notado una desregulación del metabolismo de grasas, proteína y glucosa, es decir, realmente tienen niveles incrementados de grasas, tienen un metabolismo deficiente de proteínas, no hay una utilización adecuada de glucosa y pueden llegar a desarrollar diabetes. Estudios en animales, esto no lo encontré reportado en humanos, pero en animales sí, se observó que su deficiencia durante la gestación se asoció a niveles elevados de colesterol en las crías. Entonces, pues la sospecha es que esto también sucede en humanos, ¿de acuerdo? Cromo es otro mineral, bueno, más bien es un mineral muy importante, es otro elemento que funciona como coenzima en muchos procesos, tiene que ver con muchas cosas en el cuerpo, pero se ha observado que una suplementación de 400 microgramos al día redujo los niveles de triglicéridos de manera bastante eficiente. Es esencial para el metabolismo tanto de la glucosa como de las grasas, por lo tanto, para que se pueda utilizar de manera adecuada la glucosa y las grasas, necesitamos tener cromo en el cuerpo. Mejora la sensibilidad a la insulina. También se ha asociado a una disminución de grasa corporal, principalmente en la región del tronco, brazos y piernas. Disminuye las alteraciones histológicas tanto en riñones, hígado y páncreas. Es decir, se tomaron pequeñas muestras de estos órganos y se vio que aquellas personas que tienen un adecuado consumo de cromo tenían menos lesiones que aquellas personas que no lo tenían. Y se ha demostrado que las concentraciones de cromo en el cuerpo disminuyen con la edad. Así es que mientras más viejitos somos, más cromo necesitamos, ¿va? Entonces es súper importante. Usana tiene un suplemento de minerales que contiene cromo, tanto en los esenciales o essentials como en Vita Daily.
Antioxidantes, como lo mencioné antes, es súper importante y esto también se menciona en las guías de tratamiento o manejo médico para las dislipidemias. El consumo de antioxidantes es muy importante, por lo que les comentaba. Durante el proceso de formación de hígado graso se forman radicales libres, entonces necesitamos sustancias que capten esos radicales libres, que disminuyan esas lesiones en el hígado, y los mejores antioxidantes que existen son los polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes por excelencia porque además de actuar como tal como antioxidantes, provocan que se formen antioxidantes endógenos y no hay nada más potente que lo que produce el cuerpo. Entonces son sustancias sumamente eficientes, sumamente potentes. ¿Cómo funcionan? Pues disminuyen la oxidación de las grasas. Por lo tanto, va a haber una menor producción de colesterol de baja densidad, de triglicéridos, y van a restablecer un equilibrio entre la producción de radicales libres y de antioxidantes. Hay estudios en donde han encontrado una disminución en la degeneración de células hepáticas en aquellas personas que toman antioxidantes. Entonces, se ven células más sanas en las personas que toman antioxidantes. Tenemos 3 productos que tienen antioxidantes sumamente potentes, que además están formulados de manera tal que hacen sinergia, es decir, cada uno de los ingredientes que contiene va a provocar que los antioxidantes estén en su manera más eficiente, ¿vale? Que sean los productos más potentes que pueda haber, ¿vale? Estos son los Essentials y es el Proflavanol, que también es otro de mis productos favoritos. Resveratrol es otro antioxidante bastante potente, es uno de los polifenoles. Este específicamente va a tener efectos cancerinogénicos, antiinflamatorios y cardioprotectores, ¿vale? Entonces va a impactar en un montón de situaciones en el cuerpo, no nada más con hígado graso. Pero bueno, hablando de hígado graso y de dislipidemias, pues ya dijimos que es una inflamación general, entonces nos va a ayudar a disminuir esa inflamación, y ya dijimos que uno de los riesgos más importantes de tener colesterol y triglicéridos altos son los infartos, entonces nos va a ayudar a cuidar mucho ese corazón. Nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto también es muy importante por lo que les comentaba, ¿no? La insulina tiene impacto en el metabolismo de las grasas y va a ayudar con esto a disminuir los niveles de colesterol de baja densidad. La quercetina es otro antioxidante, nos va a ayudar a reducir el estrés oxidativo que hay en las células hepáticas y por lo tanto a conservarlas, a mantener esas células sanas, ¿vale? Esto en combinación con el alopurinol, que es otro medicamento que tiene que ser administrado únicamente por un médico, pero nos va a ayudar a inhibir la inflamación que se asocia al hígado graso. Por lo tanto, va a contribuir a disminuir la inflamación y la acumulación de grasas cuando tenemos niveles altos de glucosa. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que una de las enfermedades más relacionadas con las dislipidemias es la diabetes? El consumo de quercetina nos puede ayudar muchísimo a mejorar o a disminuir este riesgo. El consumo de vitamina C nos va a ayudar a disminuir la ganancia de peso corporal y los depósitos grasos. Entonces nos va a ayudar a no subir de peso. También va a generar cambios en la expresión de genes relacionados con la producción de hormonas que participan en el metabolismo de las grasas. Entonces nos van a ayudar a disminuir la producción de grasas indirectamente. Va a ayudar también a una disminución en la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, o sea, va a ayudarnos a que no se acumule tanta grasa en el cuerpo, y a dosis bajas, se ha observado cambios en el metabolismo del colesterol. Probióticos. Los probióticos tienen un impacto así también impresionante en el cuerpo. Va a ser un factor responsable en la acumulación de triglicéridos en el hígado. Entonces, dependiendo del tipo de bacterias y la cantidad de bacterias que tengamos, va a haber mayor o menor acumulación de triglicéridos. Mientras más sanas sean las bacterias que tenemos en el intestino, menor acumulación de triglicéridos va a haber. El sobrecrecimiento bacteriano
no adecuado va a favorecer un proceso inflamatorio en las células hepáticas. Es decir, si tenemos bacterias no saludables y si hay muchas bacterias, se va a inflamar indirectamente el hígado y se va a empezar a producir más fibrina. Y se acuerdan que hablamos de que la fibrosis hepática es como, está muy cerquita al punto de no retorno. Entonces, es muy importante que tengamos una cantidad adecuada de bacterias. Nos van a ayudar a reducir las enzimas hepáticas, el colesterol total y los factores inflamatorios, específicamente el factor de necrosis tumoral, que es uno de los más agresivos a nivel del hígado. Entonces, también nos va a ayudar muchísimo. Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y un estudio demostró que después de 8 semanas hubo una reducción del índice de masa corporal y grasa visceral, así como de factores de inflamación. Entonces, va a tener un impacto directamente sobre el desarrollo de la enfermedad. Y se ha demostrado que las cepas Bifidobacterium y Lactobacillus ayudan a reducir la progresión de la enfermedad de hígado graso e inclusive a ver un retroceso. Cabe mencionar que es importante que haya un consumo de mínimo 7 billones de unidades formadoras de bacterias para que estos productos funcionen. En USANA tenemos un suplemento que está formado justamente por Bifidobacterium y Lactobacillus y tienen 12 billones de unidades formadoras de colonia. Entonces, tienen más que de sobra la cantidad que necesitamos del tipo de bacterias que necesitamos. Ahora, zinc. El zinc va a tener un efecto antioxidante que ayuda a regular el tipo de enzimas hepáticas, específicamente de glutatión peroxidasa, que seguramente lo van a escuchar muchísimo en estas pláticas, porque es una enzima que nos ayuda muchísimo en muchos procesos y disminuye la ALT, AST y fosfatasa alcalina. Previene la acumulación de grasa en el hígado y tenemos estos 4 productos que contienen cantidades importantes de zinc. Dentro de estos, el Optima es el producto que tenemos que más zinc contiene. Ácido fólico también es súper importante para esta enfermedad, ya que la deficiencia de ácido fólico o folatos se asocia a un índice de masa corporal elevado. La deficiencia de el ácido fólico codifica genes que van a favorecer la síntesis de grasa en el hígado, entonces es muy importante que tengamos niveles adecuados. Y existen muchos estudios que demuestran que una deficiencia durante 5 meses se relaciona directamente con lipidosis hepática, sin importar como otros factores. Entonces, así de relevante es. La vitamina D nos va a ayudar a reducir la toxicidad por la producción de radicales libres en el hígado y riñones, nos va a ayudar a disminuir la cantidad de enzimas hepáticas que hay en sangre, nos ayuda a modular los niveles de colesterol, triglicéridos, creatinina y urea, y se ha observado que los niveles bajos de vitamina D son inversamente proporcionales, es decir, menor vitamina D, mayor diámetro de cintura de insulina en ayunas, esto habla de resistencia a la insulina, de niveles de sangre de triglicéridos y grasa abdominal. Entonces, de hecho, hay un montón de estudios que hablan o que estudian la relación de vitamina D con obesidad y diferentes situaciones de obesidad, ¿no? Y entre ellos, obviamente, pues están las dislipidemias. Deficiencias severas de vitamina D van a generar inflamación y necrosis de las células hepáticas. Entonces, así de importante es. Vitamina E va a ayudar a disminuir la liberación de factores de inflamación como citocinas, a disminuir la cantidad de radicales libres que se generan, sobre todo por ejercicio. Seguramente han escuchado hablar que, es que esa persona empezó a hacer ejercicio y se infartó, ¿no? Pues tiene que ver con eso, o sea, tenemos que saber cómo hacer este tipo de situaciones. Entonces, los suplementos nos ayudan justamente a reducir ese impacto por los radicales libres. Combinado con ácido alfa-lipoico, nos van a ayudar a disminuir el peso corporal y el índice de adiposidad, es decir, la cantidad de células de grasa que hay. El incremento nos va a ayudar a incrementar la expresión de antioxidantes endógenos y va a ayudar a disminuir los niveles séricos de insulina y triglicéridos. El extracto de té verde contiene altos contenidos de flavonoles o antioxidantes, de los cuales predominan los polifenoles. Nos van a ayudar a modular la inflamación en el cuerpo de manera general y además tienen funciones antineoplásicas, hipolipemiantes
hipoglucemiantes, o sea, nos van a ayudar a bajar los niveles de glucosa, de grasas, antivirales, antialérgicas, antihipertensivas, tiene un montón de propiedades. Ahora, para poderlo obtener del té verde, se recomienda un consumo de entre 5 y 10 tazas al día, lo cual a veces es complicado y además realmente es difícil que consigamos té verde real, ¿no? El que generalmente nos venden en el súper tiene muy poca cantidad de té verde. Entonces, pues una suplementación es lo más adecuado para poder obtener las cantidades que requerimos de estos polifenoles. Y bueno, dentro de los productos que tenemos, HPS, que de hecho es un producto que está enfocado justamente a proteger el hígado y a que funcione de manera adecuada, tiene grandes cantidades de Camellia sinensis. Olea europea, que es un extracto de el olivo. El fruto del olivo tiene compuestos fenólicos que tienen propiedades antiinflamatorias, que también nos van a ayudar a bajar las grasas en la sangre, y tienen grandes cantidades o funciones antioxidantes, perdón. Reduce el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol total y de colesterol de baja densidad, o LDL. Existen muchos estudios en donde demuestran que la suplementación de esta sustancia ayuda a reducir las enzimas hepáticas que hay en sangre, los triglicéridos, el hígado graso en general, y aumentan la adiponectina, que la adiponectina es una hormona que nos va a ayudar a metabolizar de mejor manera las grasas. Ayuda a disminuir el índice de masa corporal y la insulina en ayunas, es decir, mejora la sensibilidad a la insulina, los triglicéridos, así como aumentar los niveles de colesterol bueno. Inhibe la expresión de genes relacionados con la fibrosis y la inflamación, entonces nos ayuda a no llegar a ese punto de no retorno, y disminuye la producción de grasas y sustancias inflamatorias en el hígado. Entonces, los dos productos que tenemos en Usana que contienen este extracto es HPS y Vita-O de Cellsentials. Cúrcuma es otra sustancia que es maravillosa y que últimamente me tiene un poco fascinada. Es un antiinflamatorio natural. Este nos va a ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol malo. Como ya decía, es un antiinflamatorio natural que tiene efectos tan potentes como la cortisona o la fenilbutasona, que es otro fármaco que se utiliza un montón y que tiene muchos efectos secundarios, pero sin todos esos efectos secundarios. Entonces, el consumo de cúrcuma es lo más maravilloso que hay en países como la India, en donde se utiliza constantemente, tienen una menor incidencia de todas estas enfermedades. Estimula la producción de glutatión, que les hablaba hace un ratito, que es una enzima antioxidante que hay en todas las células, específicamente en el hígado es muy importante, y su presencia en nuestra dieta es escasa o nula, por lo tanto necesitamos suplementarla. Y otro punto bien importante de la cúrcuma es que casi no es absorbible, por lo tanto requiere formulaciones que nos ayuden a que sea muy biodisponible. Si nada más compramos cúrcuma así, necesitamos consumir grandes cantidades para poder absorber la cantidad de cúrcuma que necesitamos. Entonces es muy importante que en la formulación que tiene nos permita que se apoye de otras sustancias para que llegue a nuestras células. Si no, realmente, o sea, si nada más compramos un suplemento que solo tenga cúrcuma, necesitamos consumir grandes cantidades, ¿vale? Entonces, justamente HPS y Procosa, que es otro de los productos, de nuestros productos que tienen cúrcuma, tienen una formulación tal que justamente nos permite aprovechar todo lo que tiene, toda la cantidad de cúrcuma puede llegar a nuestro cuerpo, a nuestras células. Extracto de Schisandra, que también es otra sustancia que tiene muchísimas propiedades, muchas, de verdad, casi tantas como los ácidos grasos. Entre ellas, pues es un antioxidante muy potente. Nos va a ayudar a optimizar la función de mitocondrias, que las mitocondrias son la parte de las células que van a producir los antioxidantes, justamente, y en donde se va a llevar a cabo la producción de energía de las células. Entonces, va a optimizar la función de las mitocondrias del hígado, del corazón y del cerebro. Tiene efectos hepatoprotectores, cardioprotectores, previene la aterosclerosis porque previene la unión del colesterol hacia los tejidos, y tiene una actividad antiinflamatoria. Entonces, básicamente va a ayudarnos a prevenir
todo lo que se forma, todo lo que se produce durante la formación del hígado graso, ¿no? Entonces es súper importante, si tenemos predisposición si sospechamos que tenemos hígado graso, o si ya lo tenemos, el consumo de Schisandra de verdad nos va a poner del otro lado, ¿no? En otro nivel. Y HPS, por supuesto, está formulado con Schisandra. Ahora les tengo una sorpresa, les voy a platicar rapidísimo de una experiencia porque la verdad a mí me dejó impactada. Pues no le quité el nombre, entonces ya balconé a quien es la dueña de estas pruebas de sangre, pero quiero que vean la fecha en la que se tomaron las primeras muestras, en donde tenemos pues alteraciones bastante relevantes. Hay un incremento de triglicéridos, incremento de colesterol total, una disminución bastante, bueno, no tan marcada, pero una disminución del colesterol bueno. El colesterol malo estaba normal, pero fíjense en el valor. El colesterol de muy baja densidad, que también es malo, también está un poquito incrementado. Obviamente se hace algún cálculo para ver qué probabilidad de generar aterosclerosis hay y pues estaba alto. Y las enzimas hepáticas también estaban incrementadas, ¿vale? Se hicieron todas estas modificaciones de las que les acabo de hablar. Ella consumió todos los productos de los que les acabo de hablar. Y 4 meses después, aquí está, 29 de abril, ya no tenemos incremento de triglicéridos, el colesterol bueno sigue bajo, pero aumentó. El colesterol malo, que no estaba incrementado, pero disminuyó. El colesterol muy malo, inclusive ahora está del otro lado, está bajo, o sea, estaba alto, ahora se fue para abajo. Y las enzimas hepáticas también disminuyeron prácticamente a niveles normales, ¿no? Entonces, no solamente lo digo yo, obviamente está en la literatura, todo esto que les dije lo obtuve de artículos científicos, de reportes, etcétera, pero también está la práctica, ¿no? También el cuerpo nos lo dice. Entonces, aquí están las comparativas para que vean, o por si no se acordaban de los valores, qué tanto disminuyó. Aquí está en la de diciembre, la de abril, hubo una disminución bastante relevante o bastante importante. Y bueno, por supuesto, esta tendencia continúa, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Les recuerdo, somos lo que comemos. Es importante que tomemos decisiones saludables. Wow, doctora, de verdad que estoy con la boca abierta. Te confieso que hubo muchas terminologías que sí me costaron un poquito de trabajo comprender, pero la verdad es que te agradezco muchísimo porque se nota que precisamente como mencionabas ahorita, te fuiste a estudiar muchísima literatura y muchísimos artículos para preparar este tema. Entonces te agradezco muchísimo que te hayas tomado pues ese tiempo de tu agenda tanto para preparar el tema como pues para impartirlo ahora aquí con nosotros. Tenemos pues yo creo que 3 minutitos para preguntas. Yo te quería preguntar, hay muchos casos de gente delgada, o sea, que precisamente no tiene obesidad ni sobrepeso, pero que está presentando estos síntomas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Tiene que ver con el metabolismo que hay de las grasas. El metabolismo depende de varios factores genéticos, hábitos, alimentación, etcétera. Por un lado. Por otro lado, bueno, es que tú sí te vas a acordar, Clau, y quienes tuvieron la oportunidad de ver la plática de obesidad, quizás se acuerdan, y si no la vieron, pídansela a la persona que los invitó, porque ahí menciono que hay acumulación de grasa subcutánea, que es la que vemos, o sea, por eso me veo o no me veo gordito, y hay acumulación de grasa visceral, que esa es la engañosa, ¿no? Entonces, tanto lo que te digo del metabolismo como el tipo de acumulación de grasa es lo que puede hacer que yo tenga niveles altos de colesterol y triglicéridos sin necesariamente tener una condición corporal alta, ¿no? Sin estar gordita. Entonces, lo mejor que podemos hacer o a lo que va enfocado esto es hábitos. Necesitamos tener una alimentación saludable, realizar la cantidad de ejercicio necesaria, tomar la cantidad de agua necesaria para evitar este tipo de problemas.
Es cierto, ahorita que lo mencionas, recuerdo ya perfecto esa capacitación que nos diste y me acordé también de un término que alguna vez me mencionó una nutrióloga que me dijo, es que puedes ser, me mencionaba el caso de una paciente y me decía, es que era muy delgada, pero era obesa por dentro, hablándome pues de los índices que cuando le mandó a hacer estudios, ella presentaba y me decía, es que era una niña flaca, pero era obesa por dentro, ¿no? Por este tema de triglicéridos, colesterol, etcétera. Así Pero sí es. es cierto, es muy interesante esos casos. A ver, dice Abigail Martínez que qué sería lo básico para alguien con triglicéridos altos. Lo básico, básico, básico sería Biomega, HPS y manejo de dieta. Y para el manejo de dieta, pues me apoyaría en alguna de las opciones de malteadas o de comidas que tenemos. No así lo súper básico. Ok. ¿Y lo óptimo? Agregaría Sensats, valoraría niveles de zinc, o sea, por ahí es importante consultar también con la parte de médico, pero podríamos complementar con óptima y ay, se me fue, probióticos. Probiótico. Perfecto. Ivette Cruz, para alguien con hígado graso, ¿cómo puede consumir las malteadas? Híjole, pues como quiera. Podríamos empezar con cena, por ejemplo. La verdad es que es muy práctico y de hecho hay un estudio muy interesante en donde observaron que personas que cenaban Nutrimil versus personas que cenaban sano, pero otro tipo de alimentos, tenían mejores valores de colesterol, de triglicéridos, de enzimas hepáticas, aquellos que cenaban con Nutrimil. Entonces, podremos empezar con cena. Desayuno y cena, la verdad es que también aplica muy, muy bien, pero realmente, pues, depende de cada persona. O sea, el punto es, pueden consumirlo sin restricciones, sin problemas, porque no nos va a generar ningún problema, al contrario, nos va a ayudar. No sé si respondí a tu pregunta, Ivette. Oye, y pregunta Susana May. Si un adulto es diagnosticado con hígado graso y le hacen una biopsia, ¿para qué es la biopsia? Ok. ¿Te acuerdas, Susana, que por ahí mencioné varias veces que algunos suplementos nos ayudan a mantener la integridad de las células? La biopsia justamente es para ver qué tan afectadas están las células, qué tanto cúmulo de grasa o de fibrosis, es decir, de cicatriz hay en esas células y nos va a ayudar a establecer qué grado de enfermedad tenemos, ¿no? Entonces, realmente el diagnóstico se hace con biopsia, porque es lo que nos va a decir realmente cómo están las células. Para eso es la biopsia. Perfecto. Oigan, pues muchas gracias por sus comentarios, doctora. Hay muchísimos comentarios agradeciéndote la información. Creo que fue súper, súper útil. Para mí, la verdad es que sí lo fue. Definitivamente aprendimos muchísimo. Nuevamente te agradecemos muchísimo, pues, que de verdad se nota que estudiaste un montón. Y les agradecemos mucho a todos su presencia. Son las 8:58. Tenemos que ya desocupar esta sala. Pero bueno, les agradecemos mucho su atención. Les recordamos que estamos todos los lunes con estos espacios que se llaman lunes de salud, ofreciéndoles información. Y la persona que los invitó les puede explicar un poquito más sobre los productos de USANA, incluso facilitárselos. Y bueno, pues buenas noches a todos y les deseamos una bonita semana. Muchas gracias a todos. Y si tienen dudas de terminología, perdón, me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre y con gusto les respondo las dudas que tengan. Ay, muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Bonita noche.